Buenos días. Vamos a continuar con la segunda clase sobre el tema de mecánica respiratoria. En la última clase habíamos hablado de que existían dos factores que podían afectar la entrada de aire a nivel pulmonar. Se trataba de la resistencia no elástica o también llamada resistencia de la vía aérea, y el segundo factor es la resistencia elástica, también llamada distensibilidad. Vamos a referirnos ahora al concepto de distensibilidad. La distensibilidad o compliance pulmonar es el cambio de volumen pulmonar que se genera por cambio de presión. Su valor normal es de 0,1 a 0,2 litros por centímetro de agua. Y su fórmula es la que se muestra a continuación. Compliance o distensibilidad es cambio de volumen sobre cambio de presión. Vamos a ver en la siguiente gráfica tratar de explicar un poquito mejor este concepto. Para explicar la distensibilidad o compliance pulmonar utilizamos la curva volumen-presión. La curva volumen-presión tiene en el eje de las X la presión transpulmonar. Recordemos que la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural. Y en el eje de las Y tenemos el volumen pulmonar en porcentaje: 0, 25, 50, 75 y 100%. El 100% representa la capacidad pulmonar total. Entonces, antes de iniciar la inspiración, vamos a tener que el volumen pulmonar que hay específicamente de los pulmones es de aproximadamente 15-20% de la capacidad pulmonar total. ¿Qué significa esto? Que en el pulmón siempre queda cierta cantidad de aire, y esa cantidad de aire que queda en el pulmón después de una expiración máxima se llama volumen residual. Entonces, para que haya un cambio en el volumen pulmonar que permita la entrada de aire, debe haber un aumento progresivo de la presión transpulmonar, como lo vemos en la línea morada. Vemos en el punto 1, 2 y 3 cómo va aumentando la presión transpulmonar y como consecuencia esto produce un aumento del volumen pulmonar hasta que llegamos al punto 4, que es cuando finaliza la inspiración. La línea morada representa la línea de inspiración o la curva inspiratoria o de insuflación. Recordemos que la inspiración es un proceso activo que requiere la contracción de los músculos respiratorios, específicamente del diafragma. Una vez que termina la inspiración, se inicia la expiración debido a la relajación de los músculos respiratorios. Esto está representado por la línea roja, hasta que llegamos nuevamente al punto cero. Vemos que hay una diferencia entre la curva inspiratoria y la curva expiratoria. Esa diferencia se llama histéresis. Y en condiciones fisiológicas, condiciones normales, esa diferencia es mucho menor de lo que se ve aquí. Básicamente sería lo que está representado en la curva verde. Ese realmente sería la histéresis fisiológica. Entonces, esta curva volumen-presión nos está hablando de la distensibilidad del pulmón. Es decir, para generar un cambio de volumen, debo generar un cambio de la presión transpulmonar. Y ya hablamos en la clase anterior de cuáles son los mecanismos que permiten la generación del cambio de presión transpulmonar. La distensibilidad o compliance pulmonar se afecta en condiciones fisiológicas y en condiciones patológicas. La distensibilidad pulmonar puede estar disminuida, como lo muestra el gráfico. Cuando una persona tiene una distensibilidad pulmonar disminuida, quiere decir que tiene un pulmón más rígido, es decir, se requieren generar mayores diferencias de presión o gradientes de presión para producir un aumento en el volumen pulmonar.
Hay condiciones patológicas tanto del pulmón como de la caja torácica que pueden disminuir la distensibilidad pulmonar, como son la fibrosis pulmonar, el edema pulmonar, la obesidad o deformaciones en la caja torácica. En estas condiciones, el pulmón es poco distensible y por lo tanto el trabajo respiratorio para lograr introducir aire en los pulmones tiene que ser mucho mayor. También hay condiciones que aumentan la distensibilidad pulmonar, es decir, se requieren menos cambios de presión para generar cambios en el volumen pulmonar. Eso ocurre, por ejemplo, en las personas de la tercera edad y en ciertas enfermedades como es el enfisema pulmonar, donde hay una pérdida de la elasticidad pulmonar. Hemos hablado del término distensibilidad y el término elasticidad. Muchas veces utilizamos estos términos de manera intercambiable, pero significan cosas opuestas. Vamos a tratar de explicarlo con el ejemplo de una banda elástica. Entonces, si yo tengo una banda elástica y yo quiero estirar la banda, yo debo aplicar una fuerza. Esa fuerza que yo aplico para estirar esa banda elástica se llama distensibilidad. Ahora bien, yo hago esto, tengo que aplicar una fuerza para sacar a la banda elástica de su posición de reposo. Ahora bien, cuando yo tiro de esa banda elástica, yo voy a sentir una fuerza en los dedos de la banda que quiere volver a su posición de reposo. Esa fuerza que yo siento en los dedos cuando un cuerpo elástico, en este caso la banda elástica, quiere volver a su posición de reposo, se llama elasticidad. De forma tal que vemos que estos dos conceptos son opuestos, son totalmente opuestos. A veces lo utilizamos de manera intercambiable, pero son realmente términos opuestos. Distensibilidad es la fuerza para sacar un cuerpo elástico de su posición de reposo y la elasticidad es la fuerza que genera ese cuerpo elástico para volver a su posición de reposo. Es decir, que cuando estamos hablando de elasticidad pulmonar, realmente estamos hablando de una fuerza que se genera en el pulmón para colapsarlo, para volverlo a su situación de reposo, que es estar colapsado. ¿De qué depende la elasticidad pulmonar? Depende en una tercera parte de la cantidad de fibras elásticas pulmonares y 2/3 de la elasticidad total dependen de un fenómeno llamado tensión superficial. Fíjense ustedes que en una persona de edad o en una persona que presenta enfisema pulmonar, donde hay pérdida de las fibras elásticas, el pulmón no quiere volver a su posición de reposo, por lo contrario, quiere estar expandido, es decir, el paciente tiene una disminución de la elasticidad, pero tiene un aumento de la distensibilidad pulmonar, como lo vimos en el cuadro, en el gráfico anterior. ¿Qué es la tensión superficial? Recordemos que el alvéolo está revestido por una película de agua. En esta película de agua hay moléculas que están en contacto con otras moléculas de agua, pero las moléculas más superficiales estarán en contacto con las moléculas de aire. Las moléculas que están debajo, es decir, las moléculas que están interactuando con otras moléculas de agua, entre ellas va a ocurrir una fuerza de atracción. Si una molécula de agua tiene arriba de ella, debajo de ella y a los lados de ella moléculas de agua, esas fuerzas de atracción serán iguales, serán de la misma magnitud. Ahora bien, las moléculas de agua que están en la superficie van a presentar una característica muy peculiar y es que
Por encima de esas moléculas de agua no hay agua, sino que aire. Pero por debajo de esas moléculas y a los lados de esas moléculas hay otras moléculas de agua. Entonces se va a ejercer una fuerza de atracción hacia abajo, una fuerza de atracción desigual, que como se ve en las flechas rojas, va a hacer que las moléculas de agua de la superficie sean atraídas hacia abajo. Cuando la molécula de agua que está en la superficie se hunde hacia abajo por la fuerza de atracción de las moléculas de agua que están por debajo, se va a crear una fuerza en la superficie y esa fuerza recibe el nombre de tensión superficial. Se puede ver el fenómeno de la tensión superficial cuando, por ejemplo, ustedes ven un mosquito o un zancudo en un vaso con agua. Ustedes pueden ver que el zancudo o el mosquito se posa sobre la superficie de agua y no se hunde. ¿Por qué no se hunde? Porque ahí hay una fuerza y esa fuerza se llama tensión superficial, que es suficiente para que ese zancudo o ese mosquito se pueda mantener en la superficie sin hundirse. La tensión superficial tiende a colapsar los alvéolos porque esta fuerza se ejerce hacia el centro del alvéolo. Recordemos que el alvéolo es una estructura esférica y esa fuerza que se genera a ese nivel va a favorecer el colapso alveolar. Cuando estamos hablando de estructuras esféricas, tenemos que aplicar una ley que es la ley de Laplace. La ley de Laplace lo que quiere decir es que la presión que se genera dentro de una estructura esférica, por ejemplo, un alvéolo, es igual a 2 veces la tensión superficial dividido entre el radio de esa estructura esférica. Entonces, si aplicamos la ley de Laplace para dos alvéolos, uno grande y uno pequeño, y ambos tienen la misma tensión superficial, la presión del colapso de ese alvéolo va a depender del radio del alvéolo. Entonces, el alvéolo que tenga un radio más pequeño va a tener una presión de colapso alveolar mucho mayor que el alvéolo que tiene un radio mucho más grande, porque hay una relación inversamente proporcional entre radio y presión de colapso alveolar. Entonces aquí tenemos un ejemplo, el alvéolo B y el alvéolo A. Ambos alvéolos tienen una tensión superficial de 50, pero el alvéolo A tiene un radio que es la mitad del radio del alvéolo B. Entonces, si sacamos la cuenta, la presión de colapso alveolar del alvéolo A es el doble de la presión de colapso del alvéolo B. Entonces, cuando ese alvéolo se colapsa, todo el aire de ese alvéolo va a moverse hacia el alvéolo más grande. Entonces, según la ley de Laplace, los alvéolos pequeños tenderán a colapsarse y vaciarse en los alvéolos grandes. Entonces, nos enfrentamos a dos problemas. Uno es la tensión superficial. Ya sabemos que la tensión superficial tiende a colapsar los alvéolos. Y por el otro lado, según la ley de Laplace, tenemos que los alvéolos pequeños, ante una misma tensión superficial comparado con los alvéolos grandes, tenderían a colapsarse hacia los alvéolos más grandes. Si un alvéolo se colapsa, quiere decir que por ese alvéolo no puede ocurrir la hematosis. Entonces se pierde un sitio donde puede ocurrir el intercambio gaseoso. Entonces, como no podemos cambiar el tamaño de los alvéolos, porque los alvéolos son anatómicamente como son, lo único que podemos hacer es cambiar la tensión superficial. ¿Y cómo hacemos para cambiar la tensión superficial? Con la presencia de unas moléculas que se llaman surfactante pulmonar. ¿Cómo hace el surfactante para disminuir la tensión superficial?
Lo hace ubicándose en la interfase aire-líquido. Lo que hace es desplazar las moléculas de agua, ya que sabemos que son las moléculas de agua que se encuentran en la interfase aire-líquido las responsables de la generación de la tensión superficial. Entonces, al ubicarse las moléculas de surfactante en la interfase, de esta manera el surfactante disminuye la cantidad de moléculas de agua en la interfase y por lo tanto disminuye la tensión superficial. El surfactante pulmonar está formado básicamente por fosfolípidos y proteínas. El 50% del surfactante pulmonar es fosfatidilcolina saturada. El otro 20% es fosfatidilcolina insaturada. El 8% está formado por fosfatidiglicerol y lípidos neutros y otro 6% por otros tipos de fosfolípidos. El 8% del surfactante pulmonar está formado por proteínas, de las cuales se han descrito 4 tipos, A, B, C y D, algunas de las cuales tienen funciones inmunológicas. El surfactante pulmonar es sintetizado desde la semana 20 de gestación y es capaz de ser detectado en el líquido amniótico entre las 28 y 32 semanas. A las 35 semanas ya el feto presenta todo el surfactante que él va a sintetizar en sus pulmones. En el recién nacido, además del problema de la tensión superficial, tenemos el problema del tamaño de los alvéolos. En el recién nacido los alvéolos son extremadamente pequeños y si el recién nacido tiene un déficit de surfactante, se puede producir el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Entonces, cuando un niño nace prematuro, cuando un feto nace prematuro, puede presentar disminución de la cantidad de surfactante a nivel pulmonar. Si ese paciente tiene una disminución de la cantidad de surfactante, vamos a observar un incremento en la tensión superficial del alvéolo y eso trae como consecuencia un aumento en la presión de colapso alveolar y por ende el alvéolo se va a colapsar. Esos alvéolos colapsados reciben el nombre de atelectasia. Si esto ocurre en gran parte del pulmón, va a haber una menor entrada de oxígeno hacia la sangre, lo cual se llama hipoxemia, y no va a salir el CO2 hacia el alvéolo y eso va a producir un aumento del CO2 en sangre, lo cual se traduce en una hipercapnia. La hipoxemia va a traer un incremento en la resistencia vascular pulmonar, es decir, los vasos sanguíneos de la vasculatura pulmonar van a contraerse, va a llegar menos sangre al pulmón y en definitiva se va a producir la enfermedad de la membrana hialina, que produce el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. En esta diapositiva vemos a mano izquierda la presencia de un alvéolo normal en contacto con los vasos alveolares. En el lado derecho vemos una representación de lo que ocurriría en la enfermedad de la membrana hialina. Entonces los vasos sanguíneos alveolares se rompen y el plasma va a penetrar dentro del espacio alveolar y allí va a ocurrir depósito de fibrina y células necróticas. Recordemos que habíamos hablado de que para que ocurra el intercambio gaseoso, el epitelio debería ser lo más fino posible. Esto produce este depósito de fibrina, así como de células necróticas, produce un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar y esto dificulta la hematosis o intercambio gaseoso. Entonces vamos a ver que el recién nacido presenta una presión de oxígeno baja en sangre, una presión de CO2 alta en sangre. Para revertir esto es importante que cuando se sospeche de que va a ocurrir un parto prematuro, se le administre a la madre esteroides para fomentar la producción de surfactante
por parte de los neumocitos tipo 2. También se puede producir surfactante o se puede administrar surfactante directamente al pulmón en el recién nacido para tratar de revertir en aquellos recién nacidos que tengan la enfermedad de la membrana hialina, de alguna manera contrarrestar los efectos del engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. Ahora vamos a hablar de los volúmenes y las capacidades pulmonares. El pulmón maneja una serie de volúmenes pulmonares y capacidades que debemos conocer. En primer lugar, tenemos el volumen corriente o volumen tidal. El volumen corriente o volumen tidal es la cantidad de aire que entra y sale del pulmón en cada ciclo respiratorio. Eso es equivalente a aproximadamente medio litro de aire o 500 cc de aire. Por otro lado tenemos el volumen de reserva inspiratoria. El volumen de reserva inspiratoria es la cantidad de aire que entra en el pulmón una vez que una persona hace una inspiración forzada. Es aproximadamente el volumen de reserva inspiratoria igual a 2.5 litros de aire. El volumen de reserva expiratoria es el volumen que es expirado del pulmón cuando una persona realiza una expiración forzada y es de aproximadamente 1.5 litros. Y por último tenemos el volumen residual. El volumen residual es la cantidad de aire que queda en los pulmones una vez que se hace una expiración forzada. Como se mencionó en la curva volumen-presión, siempre que una persona está viva, siempre va a quedar aire dentro del pulmón. Y ese aire que queda después de una expiración forzada se llama volumen residual. Entonces hay 4 volúmenes que debemos manejar. Volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y volumen residual. La suma de 2 o más volúmenes representan una capacidad pulmonar. Entonces tenemos en primer lugar la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad residual funcional, que es la suma del volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. La capacidad vital, que es la suma del volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y volumen corriente. Y por último, la capacidad pulmonar total, que representa todos los volúmenes presentes en el pulmón. A pesar de que en esta diapositiva se están dando valores o números para los volúmenes y capacidades, es importante acotar de que estos volúmenes y capacidades van a depender del tamaño del pulmón. Y ese tamaño va a estar en función de la edad, del sexo, del peso y de la talla de la persona. Algunos volúmenes y capacidades pulmonares que mencionamos en la diapositiva anterior pueden ser medidos a través de una técnica que se llama espirometría. La espirometría es una técnica, es la técnica más sencilla para evaluar la función pulmonar y permite la medición de ciertos volúmenes pulmonares, capacidades pulmonares y ciertos flujos. ¿En qué situaciones debemos pedir una espirometría? Debemos solicitar una espirometría en cualquier paciente que tenga una enfermedad respiratoria recurrente. Si sospechamos de un paciente que tenga asma, un paciente que tenga EPOC, un paciente que tenga una enfermedad intersticial pulmonar, en todos esos pacientes es importante realizar una espirometría porque muchas veces la espirometría nos hace el diagnóstico de la enfermedad. Igualmente utilizamos la espirometría cuando estamos haciendo seguimiento de pacientes que les hemos colocado tratamiento para evaluar la respuesta al tratamiento. También hacemos espirometría en pacientes que tengan tumores pulmonares, en pacientes que puedan tener enfermedades de origen ocupacional, en pacientes que estén en programas de rehabilitación pulmonar. También se solicita espirometría como en la medicina ocupacional, y lo interesante de la espirometría es que es una herramienta
es un método diagnóstico muy útil que permite diagnosticar múltiples enfermedades y que en definitiva es muy fácil realizar. La espirometría mide varios volúmenes, capacidades y flujos pulmonares, pero los más relevantes son la capacidad vital forzada, que es el volumen de aire expirado mediante una expiración forzada. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el volumen de aire expirado en el primer segundo de una expiración forzada. También con espirometría podemos evaluar la relación entre el BEF1 o FEV1 y la capacidad vital forzada. Ese valor se expresa en forma de porcentaje y ya vamos a ver su importancia. Por otra parte tenemos el flujo expiratorio forzado 2575, que es el flujo de aire que básicamente representa el flujo en las vías aéreas más pequeñas, y el flujo expiratorio pico o flujo expiratorio máximo, que es el flujo de aire que ocurre durante una expiración máxima. Para realizar una espirometría debemos solicitarle al paciente su edad, peso, talla y género. Estos datos los vamos a introducir dentro del espirómetro y el espirómetro va a calcular lo que se llama los valores predictivos, es decir, los valores que debería tener ese paciente en base a esos parámetros de los volúmenes y capacidades pulmonares que son evaluados a través de la espirometría. Luego el paciente hace efectivamente la espirometría y va a arrojar unos valores reales. El espirómetro luego va a comparar los valores predictivos contra los valores reales del paciente. Si el valor real del paciente alcanza el 80% del valor predictivo, quiere decir que su espirometría es normal. Entonces, por ejemplo, si el valor predictivo para la capacidad vital forzada de un paciente es de 5 litros y cuando él hizo la espirometría arrojó 4 litros, 4 es el 80% de 5. Es decir, ahí decimos que su capacidad vital forzada es normal. Y eso lo hacemos para todos los volúmenes y capacidades y flujos que son medidos por la espirometría. Uno de los índices más importantes de evaluar es la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Entonces, vemos ese índice o ese porcentaje. Si ese porcentaje da menos del 80%, entonces podemos sospechar que el paciente tiene un problema a nivel de la vía aérea y procedemos entonces a realizar una prueba de broncodilatación. Es decir, le damos un broncodilatador para ver si esa vía aérea se abre. Es decir, si hay una respuesta al broncodilatador. Y de esta manera podemos diagnosticar en líneas generales si el paciente es asmático, no es asmático, puede tener un EPOC. Ahora, si la relación está normal, es decir, es igual o superior al 80%, evaluamos solamente la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada está normal, entonces ese paciente no tiene un problema de función pulmonar. Ahora, si esa capacidad vital forzada está disminuida, podemos sospechar que el paciente tiene un problema ventilatorio, pero no de la vía aérea, sino un problema restrictivo. Cuando hablamos de un problema restrictivo, estamos hablando de un problema a nivel de la caja torácica o a nivel pulmonar. Lo importante para ustedes como enfermeros es primero saber que existe la espirometría y que la espirometría es una técnica diagnóstica fácil de realizar que da mucha información acerca de las patologías respiratorias más comunes en los pacientes, sobre todo pacientes fumadores, pacientes que han sido asmáticos
pacientes que han estado expuestos a tóxicos en su ambiente de trabajo, etc. Y una vez que ustedes soliciten una espirometría, pues pueden revisar básicamente la relación entre volumen expiratorio forzado y capacidad vital forzada y de alguna manera muy somera poder por lo menos asomar un posible diagnóstico antes de referir a este paciente a un especialista. Con esto damos por finalizado la mecánica respiratoria. En la siguiente clase vamos a hablar sobre la hematosis o intercambio gaseoso y el transporte de gas.